Bueno, muy buenas tardes. Para esta ocasión tenemos nuevamente la visita y la presencia, digamos, de la psicopedagoga y terapeuta del lenguaje Karina Weisberg. Muchas gracias nuevamente por regalarnos un ratito de su tiempo, doctora. Gracias nuevamente por invitarme. Muchísimas gracias a usted. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque el tema es el retraso en el desarrollo del lenguaje y de alguna manera lo vamos a aterrizar o vincular con la situación actual con el uso de las mascarillas, ¿verdad? La doctora nos ahondará y detallará un poquito más en eso. Sin embargo, sí es cierto que hasta uno como adulto, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de niños, por ejemplo, pero si uno como adulto siente hasta todo esto entumecido una vez que se quita la mascarilla, pues yo me pregunto cómo será con los niños, por ejemplo, que están en una etapa de desarrollo y de adaptación de lo que va a ser el uso del lenguaje. Entonces, doctora, nuevamente muchísimas gracias y de repente la primera pregunta sería, ¿qué es exactamente el retraso en el desarrollo del lenguaje? El retraso en el desarrollo del lenguaje es la no adquisición del lenguaje a la edad que se espera. Ujú. Por lo general son niños que tienen buena comprensión, pero no tienen la expresión de lo que correspondería para su edad. Entonces nos encontramos con niños que tal vez tienen 2 o 3 años y no están hablando o emiten pocas palabras. Y esa dificultad recae en que no pueden expresar ni comunicar sus deseos o sus necesidades. Ok, entonces ellos, a ver si entiendo, ellos entienden bien, pero no logran expresar bien lo que piensan y lo que entienden. Por lo general, los niños con retraso del desarrollo del lenguaje tienen más facilidad en la comprensión que en la expresión. También podemos encontrarnos con niños que no comprenden, pero típicamente son niños que pueden comprender absolutamente todas las órdenes que le damos y pueden expresarse tal vez a través de gestos o señalamiento, Ujú. pero no logran hablar ni decir palabras, no utilizan su expresión oral, sino que utilizan exclusivamente gestos o se hacen entender a través de estos con los familiares. Y lo que sucede es que los padres, al estar continuamente con ellos, lo que hacen es comprender por contexto qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren. Entonces terminan traduciendo cuál es la necesidad o qué es lo que le está pidiendo su hijo. ¿Qué tan normal es eso? O sea, hay un tipo de estadística, digamos, como para saber tanto porcentaje de niños de repente puede tener esta situación, no sé cuál es el término correcto, o condición para tratarse en determinado momento. Podríamos hablar que hay aproximadamente 15 niños de cada 100 de preescolar que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. Ok. Esta es una estadística, digamos, a nivel mundial que nos podemos encontrar. Pero el tema es que en época de pandemia esto fue aumentando. ¿Por qué? Estábamos encerrados, no teníamos contacto con nadie, había, obviamente, la parte social había quedado relegada de lado y solamente nos relacionábamos, o los niños se relacionaban con sus padres, dejando de lado la visita a abuelos, amigos, jugar con amigos, y por lo general son niños que nos encontramos que actualmente tienen 2, 3, 4 años que hace 2 años atrás estaban en la etapa plena, ¿sí?, de poder aprender a hablar o comunicarse. Entonces estamos en situación en que hay niños que deberían estar hablando en estos momentos adecuadamente y no está sucediendo. Ok. ¿Cuáles son, cuál es la implicación directa del uso de la mascarilla en esta población, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros cuando nos comunicamos no solamente nos comunicamos con el habla, sino que hacemos gestos. El lenguaje no solamente se aprende a través de la audición, sino que los niños desde muy pequeños, desde que nacen, observan la cara de la madre o del padre y sobre todo observan la boca, el movimiento de la boca. Al nosotros tener una mascarilla puesta, estamos evitando el contacto, ¿sí?, del medio que utilizamos para poder hablar y comunicarnos. Entonces estos niños lo que hacen es
basarse solamente en la escucha, y el cerebro también es parte del aprendizaje a través de la parte de lo visual, ¿no? No solamente de lo auditivo. Y con esta situación lo que se sucedió es que no aparecieron las situaciones básicas como para que estos niños pudiesen ir aprendiendo. Ok, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer en el caso de algo que se da de forma natural? ¿Ok? Y en el caso de que se ocasiona a raíz del uso de la mascarilla. Primero lo que tenemos que saber es si nuestro hijo no está diciendo la cantidad de palabras Ujú. necesarias para la edad. Por ejemplo, un niño alrededor del año, ¿sí?, debería decir al menos 20 palabras. Un niño cerca del año y medio hasta los 2 años, al menos debería tener 50 palabras. Ok. Un niño que está llegando o terminando sus 2 años, tendría que tener aproximadamente entre 200 y 250 palabras. Y a los 3 años podríamos hablar de unas 1000 palabras, ¿no? A los 5 años ya podríamos decir que tiene una cantidad de vocabulario similar, no es exactamente igual, a un adulto. Por supuesto no tiene un vocabulario rico como un adulto, ¿no? Hablamos de palabras básicas para poder hacer oraciones. Si también nos encontramos con niños que no dicen oraciones, ¿sí? En un principio utilizamos 2 palabras para formar una oración básico, por ejemplo, mamá, agua. Si nos encontramos con niños con 3 años de edad o 2 años de edad que ni siquiera pueden juntar esas 2 palabras, bueno, Ujú. sería una alarma, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que mi hijo no se está comunicando adecuadamente y solamente se basa en gestos para solicitar lo que quiere. A veces los padres confunden con es independiente, y le permito que sea independiente, entonces él no necesita comunicarse con nosotros, va directamente, me ha tocado muchos padres que me dicen, directamente él va a la refri, abre la refri y me señala que quiere agua. Entonces es independiente. Bueno, una cosa es la independencia y otra cosa es que no utilice la comunicación oral para poder solicitar qué es lo que necesita. ¿Sí? Ok, hasta cierto punto entiendo quizá los padres por tratar de ayudar y de facilitarle la comunicación como que siguen el lenguaje no verbal del niño para, pues de repente para que se haga entender y que no se sienta mal. No, para los padres es algo natural. Digamos, él se está comunicando y yo comprendo lo que me está solicitando. Es muy natural. Y no solamente los padres, a veces pasa con los abuelitos. Tal vez los mismos abuelos están viviendo en la casa. Y a veces sucede que se encuentran con otros familiares o amigos que les indican que bueno, ya va a tener tiempo para hablar, dale tiempo, no te apures, no te preocupes, sino que va a tener tiempo para adquirir el lenguaje. Pero el lenguaje hay que tener claro, ¿sí? Hay prerequisitos que son importantes. Por ejemplo, contacto visual. Si un niño no hace contacto visual cuando le estamos hablando, ¿sí?, es un motivo de alarma. Es importante que cuando nos estén hablando o cuando nosotros le estamos hablando, pueda hacer contacto visual. Es importante que un niño pequeño pueda imitar lo que nosotros hacemos y pueda repetir lo que nosotros hacemos. Nos hemos encontrado con niños que han venido a terapia del lenguaje que ni siquiera están haciendo contacto visual, que están tan acostumbrados a estar en casa y hacer gestos. Bueno, ahora este año empezaron a salir más al kinder, pero hasta el año pasado nos encontramos con niños que están tan acostumbrados a estar en casa y que los padres comprendían, como te expliqué anteriormente, por contexto, entonces no era necesario tener contacto visual. Para aprender tengo que tener un contacto mínimo visual para ver cómo estás hablando, cómo te estás dirigiendo hacia mí. Y tengo que comprender lo que me están diciendo. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de léxico, podríamos decir, de vocabulario. Uno que es pasivo y otro que es activo. El vocabulario pasivo es aquel que no tengo que expresarlo. Si, por ejemplo, estoy ante un niño y le digo, no sé, Luis, mostrame o tráeme el lapicero, y Luis viene y me trae el lapicero, significa que él sabe de qué estamos hablando. Él tiene comprensión y tiene un léxico pasivo. Pero si yo le digo, Luis, ¿qué es esto?
y Luis no sabe decirme, ¿sí? Entonces estamos hablando que hay una alteración en su léxico activo. Entonces, puede ser que tenga pasivo, comprende lo que es, pero no puede expresarlo. Otro de los puntos importantes es saber la funcionalidad del lenguaje. Bueno, Luis, ¿qué hacemos con el lapicero? Lo usamos para pintar, o un lápiz para pintar. Entonces, hay diferentes niveles en el lenguaje que son básicos y fundamentales para poder aprender y para poder expresar. Otra de las maneras que es importante que un niño pueda ir aprendiendo a expresarse es a través del juego, ¿sí? Podemos jugar, por ejemplo, con los sonidos de los animales. Nosotros podemos traerle diferentes animalitos y preguntarle cómo hace la vaca, cómo hace el perrito. Entonces, al mismo tiempo que estamos estimulando, le estamos enseñando a emitir sonidos que son básicos e iniciales para que puedan ir comunicándose. ¿Sí? Y aparte, por lo general lo que explico a todos los padres es que el lenguaje no es un momento y una hora en el día. El lenguaje está en todos lados. Nosotros nos expresamos en todos lados. Cuando lo bañamos, cuando lo cambiamos, cuando viajamos en carro, cuando vamos al supermercado, el lenguaje está en todos lados. Entonces siempre hay oportunidad de poder hablar y darle un espacio para que se pueda comunicar. Ok. El abordaje desde la terapia del lenguaje no tiene una receta estándar, digamos. Todos los casos son independientes. La forma en que se abordan, el tiempo que puede durar eso, es muy particular de cada caso. Exacto. Cada caso es individual, hay que ver las características de cada niño, hay que ver su historia particular, y además la intervención depende de la edad y de las características, de las habilidades que tiene y de lo que deberíamos intervenir. Por supuesto, el tiempo es variado, ¿no? No todos los niños tardan el mismo tiempo para adquirir el lenguaje. Y lo que es importante es aclarar que hasta los 3 años de edad estamos hablando de estimulación del lenguaje, no de terapia, no es un tratamiento. No se hace tratamiento, sino estimulación. Porque los primeros 3 años de vida son fundamentales para esta adquisición. Entonces estamos hablando de la estimulación, que es fundamental, por supuesto, si no tiene adquirido su lenguaje, tener un acompañamiento de un profesional. Ok. ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar a los padres de familia que en este momento, especialmente en esos rangos de edades como preescolar, que están desarrollando su lenguaje, ven algún tipo de, aparte de que vayan a buscar ayuda profesional en el hogar, qué pueden hacer con los niños cuando ven que hay algún tipo de retraso en la parte del lenguaje a causa, por ejemplo, del uso de la mascarilla, ¿verdad? Que, repito, si a uno como adulto uno siente todo esto entumecido y arratonado cuando se quita la mascarilla, uno estira incluso, ¿verdad? Un poco, ¿cómo será con ellos? Bueno, primero lo que te quiero aclarar, los niños que tienen entre 2 y 3 años están más acostumbrados a las mascarillas que nosotros, porque parte de su vida fue la utilización de mascarilla. Entonces es algo natural en ellos que hoy en día estemos utilizando mascarillas, ¿sí? Aunque a nosotros nos llame la atención, para ellos es algo natural. Incluso se la mantienen puesta de ellos mismos, ¿no? Que es llamativo, que tal vez los adultos enseguida no las queremos quitar, ellos la mantienen más puestas que un adulto. Es más, a veces en terapia yo necesito que se la quiten para poder ver cómo articulan, y están tan acostumbrados a tenerlas puestas que se sorprenden cuando se lo estoy solicitando. Pero además están acostumbrados a ver al otro con mascarilla. Pero lo que es importante, y siempre recalco a los papás, es volver a los contextos sociales. Es importante que se vinculen con otros niños. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una necesidad para comunicarnos, por ejemplo, un niño, un compañero, un par, no me va a estar traduciendo lo que quiero decir. Entonces voy a tener que esforzarme para poder comunicarle a mi amigo, por ejemplo, que quiero jugar con él. Entonces, si estoy con mi papá o con mi mamá y yo hago algún gesto y ellos entienden que quiero jugar a la bola, van a venir y van a jugar conmigo a la bola. Pero si estoy con un amiguito que no me comprende, voy a tener que hacer un esfuerzo para poder darme a entender qué es lo que quiero.
Entonces es importante que de a poco empecemos de nuevo a vincularlo o revincularlo, no solamente con adultos, sino con niños. Y por supuesto es importante todo el tiempo hablar, que a veces los padres consideran que el niño tal vez no comprende, pero siempre es importante que le hablemos, que le expliquemos a dónde vamos, que le expliquemos lo que vamos a hacer, cuando lo estamos bañando explicarle las partes o contarle la parte del cuerpo, qué vamos a comer, hacerlo partícipe, bueno, ¿qué tenés ganas de comer? No sé, arroz, frijoles, ¿no? Tratar de fomentar, no solamente quedarnos con una respuesta de un sí o un no, sino tratar de hacer preguntas un poco más abiertas. Y por supuesto, a través del juego es fundamental, sentarnos y buscar un espacio para jugar. No importa la cantidad de horas, sino la calidad de tiempo que le vamos a dedicar. Y sobre todo, utilizar canciones, cantar. Como papás podemos aprender a cantar, ¿sí? En cualquier lugar, cuando vamos en carro, cuando estamos sentados en la mesa, cuando estamos jugando, contar cuentos, sentarnos y contar, y mostrarle imágenes, tratar de nombrar la imagen. Todo eso es parte del estímulo del lenguaje. Ok, muy bien. Hay un punto aquí importante que usted menciona y es dialogar con el niño o con la niña, ¿verdad? Llevar la comunicación más allá de la orden, ¿verdad? Haga esto, no haga esto, ¿verdad? Y tratar de establecer diálogos más complejos con ellos. Eso los va a ayudar más a desarrollar su lenguaje que si solamente lanzamos una comunicación muy unidireccional. Eso es lo que usted está comentando también. Y utilizar el juego para eso. Exacto. A veces yo le digo a los papás que es muy común que les diga, sugiero, por ejemplo, que si un papá está, no sé, en un cuarto y el otro está en la cocina, que uno le dé como una pequeña orden al hijo o a la hija y que le diga, anda a buscar a papá y decirle que venga a comer, o a mamá, ¿sí? Entonces, ver qué él hace. Él se va a acercar a la madre o al padre. Bueno, ¿qué hace? El padre no entiende lo que está sucediendo, porque estamos en una habitación distinta. Bueno, él va a tener que esforzarse, de cierta manera, para comunicarle al papá qué es lo que queremos. Y no solamente quedarnos con el gesto, porque él puede ir, acercarse al padre y a la madre, tomarlo la mano y jalarlo hacia el lugar que quiere, que vayamos, sino que el padre preguntar qué es lo que necesita, ¿sí? Y ahí también estamos fomentando la posibilidad de que pueda expresar, aunque sea mínimo, pero tratar de tener una intención comunicativa, darle un espacio para que pueda comunicarse. Ok, perfecto. Entonces, esa es la recomendación para los padres de familia, ¿verdad? De alguna manera, no solamente ayuda en el desarrollo del lenguaje, sino en una mejor relación con los niños. Por supuesto, el hablar siempre es importante a cualquier edad. Y solamente para, como ir ya cerrando, porque no solamente los niños de repente se pueden ver afectados, volvamos al tema de la mascarilla. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Ha habido algún dato, alguna Sí, con incidencia? los adultos hemos tenido problemas de voz. Ah, ok. También se incrementó, sí, la asistencia a terapia de lenguaje por alteración de la voz, porque lo que sucedió es que al utilizar la mascarilla, y en una época, bueno, todavía en algunos lugares que se utiliza un acrílico, el sonido, ¿sí?, que nosotros emitimos ha bajado. Entonces los decibeles han disminuido. Entonces tenemos que esforzarnos para que el otro pueda comprender. Y recién cuando empezamos con las mascarillas nos empezamos a dar cuenta qué importante es ver la boca, ¿sí? Uno Nos lee los empezamos labios a dar hasta cierto cuenta, punto. claro, nos empezamos a dar cuenta que cuando el otro habla tengo que mirarle a la boca. Esto es lo que veníamos hablando de los niños, no nos miren la boca. Entonces, al no poder ver lo que estás articulando y no escuchar adecuadamente lo que me están diciendo, ha habido problemas de comunicación. Entonces, la mascarilla no es solamente una alteración que puede traer a los niños, sino a los adultos en el área de la voz. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? Esforzamos más la voz, nos cansamos, nos pica la garganta, sentimos ardor, disminuimos la cantidad de agua, de líquido, porque no queremos sacarnos la mascarilla para tomar líquido por las dudas, ¿no? Porque el ambiente es cerrado, entonces no me voy a exponer, tengo que cuidar del COVID todavía, porque todavía nos estamos cuidando. Entonces, eso trae alteración en nuestras cuerdas vocales. Ok,
Perfecto. Entonces también hay que poner atención en eso, ¿verdad? Y eventualmente si sentimos que hay algún tipo de alteración, como usted dice, significativa, pues acudir a un profesional para que brinde la guía del caso. ¿Es así? Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Doctora, yo, pues, igual que la vez anterior, le agradezco muchísimo su tiempo. Creo que es un tema que se aborda en forma general, pero bastante ilustrado para que especialmente padres de familia puedan dilucidar un poquito la situación de sus hijos, ¿verdad? En ese sentido. Y nada más recalcar, sus contactos son en Facebook, FALA, Centro Terapéutico Integral, en Instagram, Fala Terapia del Lenguaje, y el WhatsApp para citas y coordinación y consultas sería el 6072 1414. ¿Es así? Así es, así es. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Y por ahí estaremos haciendo una futura entrevista con algún otro tema igualmente de mucho interés. Nuevamente, muchísimas Muchísimas gracias. gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias.